Aleluya, muchas bendiciones, pueblo de Israel. Qué grande es nuestro Abacadosh en este Yom, en este día tan especial que estamos nosotros experimentando. Rosh Hodesh, principio de mes, el tercer mes de este año. Aleluya, qué bendición. Estamos contentos, alegres, amados, porque podemos venir y escuchar esta hermosa música de fondo y preparándonos aquí en cabina para desarrollar el tema que nos ocupa el tiempo el día de hoy, pero no sin antes darle un saludo a la amor Araceli. Buenos días, hermana Araceli. Rosh Hodesh Shameach, amados. Bueno, sabemos que estamos contentos por lo que mi Abba hace cada día, pero bueno, sabemos que hoy es Rosh Hodesh, es el primer día del tercer mes. Y bueno, qué grande bendición el que nosotros podamos llevar el conteo de los meses y de los días para poder nosotros saber los tiempos, amados. Es muy importante el saber los tiempos correctos porque sabemos que fueron cambiados hace ya, antes de la era común, fueron cambiados en el tiempo de los macabeos, todo aquel tiempo, y bueno, nosotros, Toa Rabba Abba Kadosh, a nuestro Padre Eterno Jehová, que nos ha dado la oportunidad de poder retornar con el calendario correcto y poder nosotros gozarnos y celebrar Shabbat junto con los Malaim, junto con los ángeles. Así que es una grande bendición el poder seguir las enseñanzas que nuestros antepasados nos dieron. Eso es lo importante de volver a la senda antigua, volver a lo original, al calendario que nuestro Abba Kadosh le dio a Enoch y poder saber esos tiempos. Así que, amados, Rosh Hodesh Shameach. Aleluya, amén, amén, amén. Rosh Hodesh Shameach, feliz principio de mes, amados. Aquí gozándonos como siempre. Aleluya, es grande nuestro Abba, muy grande, que nos permite gozarnos delante de su presencia y bueno, también meditar en su bendita palabra, que es lo que vamos a hacer en este momento. Y como ustedes han notado que anunciamos este tema, esta enseñanza, con el título de Pesharim. Pesharim. Y vamos a estar explicando qué son los Pesharim. Pero primero vamos a dar un tipo de introducción con relación a estos Pesharim, que son rollos que fueron encontrados en las cuevas de Qumran. Pero antes de desarrollar realmente lo que es este tipo de rollos, porque son unos rollos muy, muy especiales. Como sabemos, encontraron en las cuevas de Qumran todos los pergaminos que testifican que la Torah que tenemos actualmente es verdad. No casi hay ninguna diferencia. Los escribas transmitieron, todo lo que es la Torah en esos pergaminos, y entonces eso nos indica que podemos confiar en la bendita Torah, pero más allá todavía encontraron rollos que dan una interpretación de, por ejemplo, el libro de Habacuc o libros proféticos parecidos al libro de Habacuc, que nos interesa y que nos va a tomar el tiempo de estudio con relación a estos rollos que ahora se conocen como Pesharim y que fueron escritos vamos a decirlo de esta manera, en un doble sentido. ¿A qué me refiero un doble sentido? Bueno, ahorita vamos a hacer a elaborar más sobre eso, pero así nada más superficialmente les puedo decir que tiene que ver con dos tipos de interpretación, uno literal y el otro profundo. ¿Se da cuenta? O sea, el literal para la gente sencilla, normal, nueva, verdad que apenas viene al conocimiento de este camino, ellos usualmente se necesitan, como llamó el apóstol Pablo, ¿no? Lechita. Pero por el otro lado,
cuando ya la gente tiene conocimiento y ha estudiado profundidades del texto hebreo, entonces puede encontrar un significado profundo en estos escritos. Y vamos a desarrollar cómo los qumranitas, vamos a llamarlos de esta manera, elaboraron estos pesharim, estos rollos con una interpretación que daban una aplicación a la historia de su actualidad, o sea, del tiempo de ellos. O sea, alguien podía leer el rollo y lo veía como algo, ¿cómo le puedo decir? Como un tipo de alegoría, un tipo de panorama que se pinta, como por ejemplo las historias que encontramos en el Pacto Renovado, que de repente las leemos literal, pero realmente tienen también esta misma forma de interpretación. O sea que todo lo que leemos en el Pacto Renovado, también hay algo profundo en todas las palabras que Yeshua mencionó. Por ejemplo, él les dijo a sus discípulos en una ocasión, les hablo por parábolas para que aquellos que oigan no entiendan, pero a ustedes les es revelado todas estas cuestiones sobre el reino de los cielos. Así que vamos a estar mirando qué realmente relación pudiera tener estos rollos que fueron escritos con este doble sentido y la escritura del Pacto Renovado, ¿verdad? Porque desde un tiempo antiguo les he estado enseñando, a mi parecer, a mi forma de todos los años que tengo estudiando la Torá, los rollos de las cuevas de Qumran, puedo entrelazar el sistema de interpretación de escritura del Pacto Renovado, que es escrito en una mentalidad hebrea, a los escritos de los qumranitas. Pero no son los mismos, como también estuve enseñando anteriormente con respecto a la clase que les di de esenios o sadoquitas, que también Rachel Elliot menciona de que los sacerdotes, los que abandonaron el templo, se dividieron en 3 sectas, en 3 secciones. Unas eran los sadoquitas originales, que eran temerosos del Padre y todo, y tenían el calendario solar de Enoch y todo, y otros eran los boetusianos, que adquirieron, o sea, mezclaron el calendario de Enoch con el lunar. Eso se llaman los boetusianos, fue otra secta que usualmente también es confundida con los esenios, ¿verdad? Pero en realidad no es lo mismo, porque cuando hablamos de la otra secta es prácticamente ¿cómo se le llama? La línea el helenista, es la palabra que estoy buscando, helenista. Una sección helenista que realmente yo ahí identifico a la secta esenia, porque practicaban el celibato. De ahí, es más, hay páginas ustedes que puede encontrar en la internet que se va a dar cuenta que la Iglesia Católica se considera que son descendientes de los esenios. Se llaman a sí mismos también algunas líneas católicas los esenios. Entonces, bueno, esto no mucha gente lo sabe, pero ahora usted lo está aprendiendo, ¿verdad? 3 líneas que se dividieron del sacerdocio original cuando ya las cosas no estaban bien en el templo. Hubo una mezcolanza, en otras palabras, ¿verdad? Pero ya de los sadoquitas, pues inclusive yo creo que hasta tuvieron que abandonar o murieron también en el proceso, muchos, con relación al ataque que se vino en contra de esta comunidad, la de los qumranitas. Entonces, ¿quiénes eran ellos? Porque cuando usualmente oímos mencionar de los qumranitas, los que se apartaron a las cuevas de Qumran, pensamos que nada más vivían en cuevas, ¿no? No, en cuevas tenían escondidos los rollos, los fragmentos, para que no cayeran en manos de los romanos, al menos en aquel tiempo. Ellos les llamaban los quitim,
que eran nombres clave precisamente. Cuando alguien leía de los Kitim, pues no entendían, no sabían a qué se referían, pero ellos eran los romanos. A ellos, o sea, la gente que conocía, que tenía experiencia, sabía que cuando hablaban de Kitim eran los romanos. Pero usaban estas palabras para que no ser descubiertos, ¿verdad?, por la élite. Pero por el otro lado, pues no vivían en las cuevas. Realmente ahí las cuevas eran como un tipo, por decirlo así, de librería, donde había secciones, ¿verdad?, para guardar ciertos rollos. Y por el otro lado, más allá, ¿verdad?, era un asentamiento de israelita antiguo que ellos tomaron, que estaba abandonado, y ahí ellos lo reconstruyeron y comenzaron a hacer pilas de tevilá para la mikvé, ¿verdad?, para el sumergimiento, la purificación. Y por el otro lado también tenían cuartos donde ellos escribían pergaminos. Por ejemplo, las reglas de la comunidad, escritos como por ejemplo el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, el rollo de las instrucciones del libro de la guerra, para hacer guerra, todas estas cuestiones que fueron escritas ahí. Y además tenían un patio grande donde había muchas, en cierta forma, como un anfiteatro, ¿verdad?, donde convivían, confraternizaban y también escuchaban pues las interpretaciones de los mismos textos que ellos estaban produciendo, las reglas y todo eso. Era como un lugar donde se reunían a escuchar esas instrucciones o esos rollos que estudiaban, y aparte de eso convivían y tenían muchos, no eran sillas ni bancas, no eran como hileras de piedra donde se podían tomar asiento y podían estar ahí. Y una vez que ya escuchaban, por decir así, el sermón, entonces convivían ahí en esa placita, en ese lugar. Así que es interesante, amados. Obviamente, posteriormente los romanos llegaron y los descubrieron y pues ahí fue donde empezó cierta persecución para ellos. Pero ahorita vamos a pasarle el tiempo a la hermana Araceli para que nos explique un poquito, ¿verdad?, más acerca de cómo fueron encontrados estos rollos en las cuevas de Qumran, quién las descubrió, cosa que yo creo que deberíamos estar tocando en primer lugar, para darnos una idea, ¿no?, de que esto fue uno de los eventos más significativos, y yo diría aún, oiga bien, más significativo que el nacimiento del Estado de Israel. ¿Se da cuenta? Porque aquí estamos hablando de descubrimientos antiguos de la misma bendita palabra del Eterno, ¿verdad? Mientras tanto, la formación del Estado de Israel, aunque tenga, vamos a decir, su cumplimiento en la profecía o en la historia, como usted le quiera llamar, pues obviamente es de más importancia la palabra del Eterno, ¿no cree? Entonces vamos a darle tiempo a la Morá para que nos explique un poquito acerca de cómo fueron encontrados estos rollos, o bueno, lo que ella nos tenga que enseñar. Hermana Araceli. Bueno, sabemos, amados, que en 1947, en una oscura cueva al oeste del Mar Muerto, pastores beduinos que andaban por ahí buscando sus animalitos, ¿no?, sus ovejas, sus cabras, más bien cabras, que son las que andan entre las montañas. Estos pastores beduinos descubrieron algunos pergaminos cuidadosamente colocados en 10 tarros altos. No sabían lo que habían descubierto, pero vendieron los pergaminos a un vendedor cercano. Esto fue el capítulo inicial de un asombroso hallazgo arqueológico. Eventualmente unos 800 manuscritos diferentes se encontrarían en 11 cuevas cerca del valle llamado Wadi Qumran. En total se recuperaron unos 60,000 fragmentos, porciones o rollos completos de estos 800 manuscritos, cubriendo muchos temas. Y ha sido la bendición, amados, de que al descubrirse todo esto, pues nosotros ahora hemos regresado a casa. Porque al momento de comenzar a descubrir
estos rollos, pues ahora tenemos el libro de Enoch, Jubileos, el libro de Melquisedec, el libro de Yashar, y diferentes rollos que hay por aquí y por allá, que podemos encontrar perlas allí, tesoros escondidos que el Padre tiene ahí para que en estos últimos días pues nosotros podamos estar preparados. Muchos manuscritos bíblicos se parecen mucho al texto masorético. La similitud entre la Biblia hebrea y los textos disponibles es bastante notable, explica el Museo Israelí, donde hoy se exhiben algunos fragmentos. Esto ha generado controversias entre los manuscritos religiosos, ya que los rollos de Qumran son más de 1000 años más antiguos que los manuscritos bíblicos previamente identificados. Y sabemos que el libro de Esther tampoco se encontró entre esos rollos. Así que, amados, podemos encontrar cosas que antes se nos hacía tan hermoso el libro de Esther, y nos dimos cuenta que no era un libro inspirado, sino que ellos lo hicieron así de esa manera para que el pueblo se comenzara a defender de los ataques, porque es lo que vemos en ese libro. Entonces, eso es lo tremendo. Se estima que hace unos 2100 años los escribas antiguos escondieron los papiros al interior de cuevas al norte del Mar Muerto para protegerlos. En aquel entonces la información se pensaba que quedó impresa en los pergaminos, venía directamente de comunicación divina, pero por ello también se consideraban documentos sagrados. Entonces sabemos, amados, de que el Padre siempre tiene todo planeado. Recuerden también cuando Él estuvo aquí en la tierra, que les dijo: cuando vean rodeada Jerusalén, huyan a los montes. Entonces, ¿qué es lo que hace un pueblo después de que escucha una advertencia de esa también? Pues va y busca, ¿no?, un lugar, como lo están haciendo en estos momentos por allá en Israel y por todos lados, principalmente en Israel. Ya andan escondiendo comida y de todo en las montañas, en los montes, en las cuevas, en los desiertos. Ya andan ellos escondiendo aquí y allá, preparándose para el momento en que comience la persecución, siempre escuchando también lo que nuestro amado Yeshua dijo aquí: cuando vean rodeada Jerusalén. Ahora sabemos que cuando fue rodeada Jerusalén, bueno, fue antes del año 70, en esos tiempos, cuando no creyeron en nuestro amado Yeshua, que él era el Mashiach. Entonces, pues vino una destrucción tremenda, se rodeó Jerusalén por Roma, y sabemos que fue destruido el templo y fue destruido pues todo, y ellos echados fuera. Y bueno, antes de eso vemos que hubo unos rabinos ahí que ellos pidieron a los romanos que les dieran la oportunidad de irse a la ciudad de Yamné, donde ellos ahí hicieron su transformación y sus cambios de todo lo que sabemos que hasta el día de hoy ellos han cambiado. Entonces, y sabemos que el calendario también, el calendario que antes, el calendario de Enoch, pues ellos no lo estaban usando, pero eso pasó desde antes, en el tiempo que lo comenzaron ellos a cambiar por medio de este hombre Menelao. Entonces ellos decidieron ya usar ese calendario que tienen hasta el día de hoy, un unisolar, una mezcla ahí de todo, pero ni siquiera usan ese calendario para su Shabbat, porque sabemos que su Shabbat lo están guardando de viernes a sábado por el calendario griego que usamos, el secular, que es un calendario hecho por un católico. Por eso le vemos todas las fiestas paganas y todo lo que tiene, porque es el calendario de ellos, del catolicismo. Pero que ahora pues lo usa el mundo entero, ¿no? Casi. Hay unos que todavía usan el de Gilel II o usan otro. Entonces, pero esa es la situación, que en la historia vemos los cambios, y que eso es lo que hemos estado haciendo todos nosotros, trabajando en todo lo que se ha torcido y han cambiado, porque ¿qué es lo que hace uno al venir a servir a nuestro Padre Eterno? Pues claro, queremos la enseñanza de Él, la instrucción de Él. No queremos estar siguiendo mandamientos de hombres, instrucciones humanas, sino lo que Él nos ha dado desde la antigüedad. Entonces, pues eso es importante, amados, el poder nosotros encontrar
toda esta información que es muy importante para nosotros, el poder nosotros saber la verdad. Y esa verdad pues se escondió en esas cuevas que ahora nosotros hemos podido encontrar mucho de eso. Aleluya. Amén. Quiero solamente recordarles, amados, que hemos anunciado estas clases como clases de academia. Y algunos de ustedes saben, porque lo he dicho anteriormente, que soy miembro de una academia donde es como un tipo de librería donde uno encuentra tantos documentos que wow, o sea, es una bendición. Son los tesoros escondidos de los que leemos en la Escritura que dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová quien te pongo nombre. Esa es una promesa que nos dio nuestro Abacadosh y que la ha cumplido. Nos ha dado tanta información, tanta enseñanza que realmente es increíble. Pero bueno, quiero continuar, ¿verdad? Porque este tema no se da así nada más en cualquier congregación, amados. No, usted no va a encontrar tal vez esta información en alguna de las religiones, ¿no? Donde la gente pueda llegar a congregarse. Pero esto es muy avanzado. Por eso les pido por favor que si usted es nuevo, no sabe nada del libro de Enoch, del libro de Yasher, de todos estos libros que algunos llaman apócrifos, pero que ya explicamos anteriormente que la palabra apócrifo no significa falso, sino reservado para los elegidos. Y obviamente cuando usted habla de apócrifo, para todos aquellos que critican estos libros, ya ves, es falso, pero no. Lo que ellos no saben es de que fueron llamados así porque habla acerca de una revelación otorgada para solamente aquellos que puedan comprender estos textos o estos libros. Entonces, amados, Así que, amados, como está diciendo el Moré, es tan importante que lo sepamos porque si en el año 167 antes de la era común el sumo sacerdote Menelao hizo el cambio del calendario verdadero al que tienen ahora, pues entonces podemos entender muchas cosas, el por qué nuestro amado Yeshua celebró la Pesaj no en el tiempo que ahorita tienen los judíos, porque recuerde que ellos la celebraron primero y después de ahí fue arrestado y pasó todo lo que pasó. Entonces no lo pueden comprender a menos que entiendan que el calendario sacerdotal dado a Enoch ya había sido cambiado por el sumo sacerdote Menelao en el año 167 antes de la era común, y en el año 152 que entró la reforma de Jonatán, pues siguieron en lo mismo, manteniendo el mismo calendario. Entonces ese es el que han usado ellos, por eso para ellos no hay otro, porque es el que han usado por tanto tiempo. Amén, así es, amada. Y bueno, qué tremendo, ¿no? Porque, bueno, vuelvo al tema que estaba diciéndoles, que son temas académicos, amados, que estamos aquí compartiendo. Por ejemplo, ahorita les voy a tocar unos extractos del libro de los 3 templos de Rachel Elliot. Si de repente me ve pausar es porque estoy traduciendo del inglés al español, porque vienen en inglés estos libros. Y también para este estudio, es como una introducción realmente lo que estamos haciendo de esta serie. Estoy usando también extractos del libro de James Charlesworth, que se llama The Pesharim and Qumran History, que es los Pesharim y la historia de Qumran. Y bueno, está entre, vamos a decir, como un lema o una pregunta: ¿qué hace? ¿Caos o consenso? Y ahorita voy a explicar por qué le llama así a esto, ¿no? Porque realmente, pues hubo una, como sabemos, una división después de que los hasmoneos tomaron el control del templo y no hicieron lo correcto, ¿verdad? Entonces los sadoquitas originales pues estaban muy, ¿cómo les puedo decir? Ya no estaban convencidos de que lo que estaba aconteciendo en el templo era kosher, por decirlo así. Todo
empezaron ellos a mezclarse con los romanos, los gasmoneos, y como usted sabe, en ese momento también los romanos estaban tomando control de ahí, de lo que era el entorno. Y bueno, como dice Rachel Elliot, que debemos de hacer esa distinción entre los hijos de Sadoc, que son los sadoquitas, que era obviamente el grupo que pues tenía desde un principio por decir así, la batuta, y ellos tenían una conexión directa, se puede decir, con los ángeles del Eterno, con el Eterno mismo. Tenían revelaciones, sueños y todo eso mientras oficiaban en el templo. Pero ¿qué pasa? Después de que ya no hubo templo y que todo fue saqueado, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén también, ¿qué pasa? Pues que se comenzaron vamos a decir, como ya lo hemos enseñado antes, el rabinato de entonces, los ancianos de ese tiempo, ¿verdad? Los ortodoxos, llámele como usted quiera, ellos elaboraron su halajá en la escuela de Yavné, ¿verdad? Porque ya iban a ser destruidos completamente, y hubo la idea, no recuerdo el rabino, que se hizo como que, ¿verdad? Bueno, dijo que pidió pues que le permitieran comenzar una vez más a enseñar al pueblo y que lo dejaran en la ciudad de Yavné para eso, y accedieron, y de ahí fue donde ellos realizaron toda su nueva halajá que hasta ahora conocemos. Pero a lo que voy es esto: ese era el primer grupo, los sadoquitas, que eran los originales, y luego llegaron los saduceos, que son saduceos boetusianos, se le conocen, pero en cierta forma era una mezcla, ¿verdad? Porque ya no era nada más lo revelado que tenían los sadoquitas, sino que lo mezclaron con la cuestión de la halajá que estaba conectada a la Mishnah, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, de ahí es de que encontramos también, ¿verdad? Porque estos saduceos boetusianos no vienen a ser otra cosa que una mezcla de saduceos con fariseos, pero que no mantuvieron el calendario solar, sino que elaboraron el calendario que ahora llaman ellos lunisolar, que en verdad es lunar. ¿Pero por qué le llaman lunisolar? Porque tienen que agregar en años feriados hasta un mes de repente para poder alcanzar al sol. Entonces, por eso le llaman lunisolar, pero es más que nada lunar. Y la tercera secta o división que hubo fue también aquellos saduceos, aristócratas que se helenizaron y que vivían también ahí en Jerusalén. Y que pues obviamente Josefo describe precisamente y algunos también de los textos del Pacto Renovado a los esenios, ¿verdad? ¿Quiénes eran ellos? Pues eran ya vamos a decir, estaban diluidos ya con lo que era el helenismo, y de ahí vienen a practicar, por ejemplo, el celibato, ¿verdad? Que no permitían que los sacerdotes se casaran y todo eso, y por eso la Iglesia Católica dice que ellos son los esenios, ¿no? De ese tiempo. Entonces, por el otro lado, en lo que era el área donde se establecieron los qumranitas, tenían también dos formas, ¿no? Dos grupos, unos que no se casaban y otros que se mantenían un tiempo ¿cómo le llaman? Encerrados, pues, estudiando, y que cierto tiempo los dejaban para ir con su esposa, para tener su obligación con sus mujeres. Pero obviamente estas facciones se separaron posteriormente, y fue inclusive algo tremendo, ¿no? Un desastre, por decirlo así. Así que, ¿por qué se dividieron todas estas ramificaciones?
de lo original que era el sacerdocio sadoquita, pues realmente porque pues no pensaban que ya las cuestiones, ¿verdad? Que por ejemplo, una vez que el templo sagrado fue tomado por los asmoneanos, entonces tomaron el control, vamos a decir, los fariseos, que realmente vienen o se asociaron con Jonatán, el hasmoniano. ¿Se da cuenta? Entonces, obviamente, como dice Rachel Elliot, la halajá de los saduceos en los textos que escribieron refleja obviamente el tiempo hasmoniano, la revuelta que hubo y que ellos no devolvieron, ¿verdad? No devolvieron a lo que eran los sadoquitas originales el sacerdocio, sino que ya estaban mezclados y es precisamente por eso que a Jonatán, el hasmoniano, se le tiene, al menos todos los comentaristas y académicos lo identifican con el hombre de mentira, con el hombre de iniquidad. Y hay varios nombres que le dan el hombre de mentira. Entonces, todo eso lo vamos a estar desarrollando más concienzudamente en esta serie. Pero a lo que voy es esto. Por el otro lado, los sadoquitas realmente ellos se identificaban precisamente no como esenios, como dice Rachel Elliot. Llamarles esenios a ellos es rebajarlos de la lucha que tuvieron en contra de los mismos esenios que ya estaban helenizados. Entonces, obviamente, ellos se daban su título personal de hijos de Sadoc, sacerdotes, plantío de justicia. Y recuerden la palabra que les he enseñado anteriormente, que no es necesariamente la palabra Kehilá, lo más íntimo que puede haber en la comunidad, ¿no? Sí, porque Kehilá es una, ¿cómo le puedo decir? Una reunión pública. Pero nosotros somos más que una reunión pública. Somos una yahad, somos una comunidad apegada de entre nosotros mismos. En otras palabras, yahad quiere decir aquellos que entran en un convenio. ¿Se da cuenta? Y realmente, ¿cuál es nuestro convenio? Servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach o a nuestro Padre Celestial a través de Él. Y amarnos los unos a los otros como nuestro amado Yeshua nos enseñó. Eso es lo que viene a ser un yahad. Cuando una persona ya viene, se da cuenta que esto es una comunidad. Porque ellos están esperando ver, ellos a veces no creen que lo estamos haciendo en línea porque quieren lo físico, ¿verdad? Y esta gente pues necesita lo físico y para sentirse que son parte de una comunidad, pero no se dan cuenta que también en línea podemos ayudarnos, podemos amarnos, podemos aconsejarnos. Todas estas cuestiones, lo único que no podemos hacer es la cuestión física, que es abrazarnos, besarnos. Que a veces de repente tiene consecuencias, esa cuestión. De repente encontramos en las religiones que de tanto apapacho caen, ¿verdad?, en pecado, pero hay que tener mucho cuidado. Pero como quiera que sea, amados, a lo que voy es de que realmente vemos aquí entonces una lucha que se está librando entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz son los sadoquitas y los que guardan el calendario correcto. ¿Se da cuenta? Porque todo tiene que ver con esto. Si los sadoquitas realmente atacaron al hombre impío, al hombre de mentira, al aquel que se desvió del camino, ellos se referían a que no estaba guardando la Torá como debería de guardarla, ni los tiempos adecuados en su tiempo que deberían de ser observados. Él había optado por un calendario lunar y bueno, usted sabe que Rachel Elliot también habla sobre esto, que los que guardan el calendario lunar son hijos de Belial, son hijos del mismo demonio, en otras palabras. ¿Por qué? Porque abandonaron el calendario sacerdotal perpetuo y se dieron a uno lunar. Y ella afirma que lunar
el calendario lunar fue enseñado por los ángeles caídos. ¿Se da cuenta lo importante de nosotros predicar y de practicar el calendario correcto, el calendario sacerdotal? Porque según el libro de Jubileos, allá en los cielos se está celebrando cada fiesta. Cada vez que nosotros celebramos una fiesta, allá en los cielos ya están para comenzar. Ya entonces quiere decir que nos estamos uniendo a ellos. Se da cuenta en nuestro propio tiempo, por supuesto, ¿verdad? Pero ese es lo bello de nuestro Abacadosh, que nos damos cuenta que los ángeles están celebrando en esos tiempos. Están celebrando, como dice, está registrado en las tablas celestiales, que no pase de un Shabbat a otro, sino que ni de vamos a decir, una festividad a otra. Inclusive las tekufot, los cambios de estación tienen que ser exactos y perfectos, si no, pues obviamente vamos a estar errando, como lo dice el libro de Jubileos. ¿Y en qué manera? Pues de que vamos a llamar a los días Kadosh como días regulares o normales, y vamos a estar comiendo en días que debemos estar ayunando y cosas semejantes. Entonces todo esto, pues obviamente ellos decían, se han desviado. El hijo de perdición, ¿verdad? Vamos a estar viendo que en uno de ellos es considerado que pudiera ser Jonatán el Hasmoneo, que obviamente no le importó volver a las sendas antiguas, y es lo que también mucha gente está haciendo en la actualidad. Donde va Vicente va la gente. Porque nuestros hermanos de Judá están practicando de viernes a sábado, yo prefiero quedarme allí que estar obviamente practicando la emet, la verdad, porque sabe que esa astucia del enemigo de poner un día al año inexistente, y cada 4 años el 29 de febrero otro día inexistente. Cuando usted cuenta su Shabbat de 7 en 7 y le meten 2 días o un día, lo va a sacar de su verdadero Shabbat, y todavía ellos no alcanzan a comprender esto. Y por eso es mejor seguir lo común, lo que toda gente hace. Es más fácil reunirme de viernes a sábado siempre, ¿verdad? No salirme de mi comodidad, que practicar o celebrar juntamente con los ángeles. Así que, amados, pues sí, es tremendo todo eso, ¿no? De lo que podemos leer y mirar, de que, pues en ese tiempo, cuando descubren esas cuevas de Qumran con todos estos escritos, podemos mirar que eran personas que estaban ahí, era una comunidad que habían estado ahí guardando esos rollos en ese lugar. Se cree que eran escribas que habían estado ellos ahí en ese cuidado. Habla dice, los manuscritos de las cuevas de Qumran tendrían que ver con el asentamiento de Kirvet Qumran. Sería bibliotecas puestas a salvo antes de la caída de Jerusalén en el año 70. Explicaría los casi 500 escribas en 800 manuscritos. Pero puede también que se trate de una biblioteca confesionada a lo largo de siglos y con aportes fuera de la comunidad. O sea que ya tenían ahí un lugar especial donde ellos estaban haciendo las copias de la escritura. Hay otra tesis que habla dice, la biblioteca corresponde a la comunidad que habitó en las ruinas de Qumran. Parte de la comunidad, por sus reglas de pureza, serían escribas muy adecuados para plasmar los textos sagrados en la fase de Qumran 2. Entonces estamos viendo de que se está hablando de eso, de que era un pueblo que se apartó en esos lugares, y pues tenían una comunidad. En esa comunidad pues vemos que eran muy estrictos en lo que estaban haciendo ahí, se apartaban del resto de los judíos y tenían unas normas de pureza muy estrictas en lo alimentario, lo económico, etcétera, etcétera. Se estiman elegidos por Dios para un combate que instaurará la derrota del mal, como vemos un evento apocalíptico. Esperan el fin en breve de los tiempos con la llegada de un doble Mesías. O sea, ¿por qué doble Mesías? Porque sería un sacerdote arónico, o sea, sería sacerdotal y davídico, como vemos a nuestro amado Yehoshua, que él es
en verdad. Como lo vemos cuando él habló de la escritura, Isaías 61, cuando comenzó él a hablar allí, que dijo, esta escritura hoy se ha cumplido. Entonces, ellos esperaban que él fuera así, el sacerdotal, como lo vemos. O sea, él dio su vida por nosotros, como lo que es el Ben Yosef, el hijo de José, el hijo de Joseph, el que estuvo en Egipto, de esa línea. Y también lo vemos davídico, porque también viene de la generación de David. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasó? Cuando él dio su vida, que él comenzó a hablarles a ellos de que él tenía que morir, como que no estaban muy contentos también en ese tiempo ya los seguidores, porque ellos conocían todas estas enseñanzas de las cuevas de Qumran. Entonces, muchos de ellos venían ahí, recuerde que siempre estaban en esas guerras, los celotes y todas esas líneas que estaban siempre en esas luchas, porque pues ustedes saben bien que desde el tiempo de los hasmoneos, Roma tomó control porque le pidieron ayuda a Roma y usted pídale, deje entrar al enemigo a su casa y él va a entrar. Él no crea que va a tomar un pedacito, lo que hizo Roma. Lo dejaron entrar y comenzó a tomar control. Entonces ellos lo querían sacar. Por eso vemos tantos líderes y ellos esperaban que nuestro amado Yeshua, pues aparte de ser la línea sacerdotal, pues también fuera davídica en esos tiempos. Sabemos que él después que murió resucitó, pues él está sentado a la diestra del Padre, sentado en su trono, porque él es el Rey de Reyes. Y él tiene el lugar como hijo de David, el Ben David. Y ahorita en estos tiempos, por 2000 años, pues él ha estado trabajando en todo eso, en lo que es la restauración completa de su pueblo, sus elegidos. Entonces, pues eso es lo importante de nosotros poder ver que nuestro amado Yahushua sí ha cumplido. Por eso vemos aquellos caminos de Emaús, ¿no? Que iban ahí después que él murió, no, pero que nosotros esperábamos la restauración en estos tiempos. O sea que esperaban que fuera sacerdotal, pero también que fuera de la línea de David. Entonces, pero cuando vieron que él dio su vida, y dice, pero algunos por ahí están diciendo que resucitó, y ahí tiene nuestro amado Yahushua que se les aparece, pues tener que hablarles fuerte y hacerlos entender que Él es la esperanza de todos nosotros, que Él es el Mesías enviado, Mashiach ben David y Mashiach ben Yosef, como ellos estaban aquí diciendo en estos escritos, que esperaban un Mashiach que fuera sacerdotal y también militar. Entonces la parte militar pues no les pareció mucho a ellos cuando Él dijo que tengo que dar mi vida. Ahí se quedaron confusos ellos, porque ellos es en el que creían ellos en un Mashiach sacerdotal y militar. O sea, por parte de David, militar, y la otra arónica, por Aarón. Entonces, pues es tremendo, pero vemos que nuestro amado Yahushua en verdad es ese mismo que ellos esperaban, nomás que él tenía dos tiempos, ¿no? Vino, luego ya pasaron 2000 años que no creyeron en él, vimos todo el desastre que ha pasado, la destrucción del templo, la gente echada a la aspersión, nosotros perdimos todo lo que era de nuestros antepasados, pero que ahora nuestro amado Yahushua nos ha regresado a casa, mostrándonos la verdad y trayéndonos a la Torah. Amén, así es, amada. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, pero quiero solamente enfatizar sobre la comunidad de Qumran, al menos del lado de los sadoquitas originales, que llegaron a escribir allí. O sea, recuerde, era como un tipo de librería donde ellos también, aleluya, donde ellos también, ¿cómo le puedo decir? Estudiaban los rollos, o sea, es como cuando, yo no sé ahí en su país, pero acá en Estados Unidos uno llega a una librería y hay todo tipo de gente consultando los libros, ¿verdad? Y estudiando, haciendo sus propios estudios. Así era algo parecido. Estaban los sadoquitas originales, estaban los esenios, que eran también los boetusianos, que estaban mezclados, ya habían mezclado el calendario lunar con el solar. Pero bueno, como quiera que sea, los originales se referían al hombre de iniquidad
al hombre de mentira que realmente pues había ya desviado, por decir así, a un gran cantidad de personas, y que obviamente pues los originales, que vendría a ser también, habían sido guiados o estaban siendo guiados por el maestro de justicia. Y aquí es donde entra el maestro de justicia y el hombre de mentira. Es una guerra entre estos dos bandos, ¿no? Los seguidores del maestro de justicia y los seguidores de, vamos a decir, este hombre de mentiras. ¿Y quién es el hombre de mentiras? Bueno, ellos dicen, aquellos que, ¿verdad?, son parte, el hombre de mentira o los seguidores del hombre de mentira o del hombre de iniquidad son aquellos que han dado su espalda, que se han desviado del camino, dicen ellos. Estoy leyéndole del libro de Pesharim de James Shawsworth. Entonces, en la página 36 está hablando acerca del hombre de mentira, y también se le conocía como el sacerdote impío. Oiga bien, el sacerdote impío. Y bueno, como dice él aquí, sigue diciendo que aquellos son conocidos como aquellos que se desviaron del camino y que realmente renunciaron al convenio, o sea, a la bendita Torah, en otras palabras, y que obviamente pues empieza la lucha del hombre de mentira en contra del maestro de justicia. Ahora, ¿quién es el maestro de justicia? Porque de repente vemos, y especialmente como yo había mencionado anteriormente, tenemos años estudiando los rollos de Qumran, y siempre hacemos como una conexión al pacto renovado, la mentalidad en la cual el pacto renovado se escribió, y no, o sea que me da hasta, ¿cómo se me pone el cuero de gallina, como dicen, ¿verdad? Porque siempre inclusive identificamos a Yeshua con el maestro de justicia, pero hay unos que dicen que los rollos estos se escribieron de 200 a 100 años antes de Yeshua. Y ahora hay nuevos comentarios que dicen, oiga bien, como por ejemplo el comentario de Barbara Withering, el comentario de... Déjenme ver quién era el otro. Precisamente, no sé si es James Shawsworth también, que habla acerca de que hay personas que identifican estos rollos escritos no tan antiguamente como se había pensado, pero que pudiera ser del mismo periodo, oiga bien, en los que pues Yeshua y sus discípulos ya estaban. Inclusive algunos identifican al maestro de justicia con Jacob, ¿verdad? Porque él fue asesinado, porque Jacob, quien es Santiago, el hermano de Yeshua, fue tirado del pináculo del templo por no negar a Yeshua, y él era un sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo, oiga. Entonces, esta información es tremenda, amados, y no vamos a sentar aquí a decir, es así y así y así. Usted va a hacer su decisión, porque aquí va a haber mucho material con lo que usted puede trabajar para hacer su propia decisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a creer usted? Para mí, yo identifico que no es tan así, ¿cómo le puedo decir? Que digamos que fue en el tiempo de Yeshua, no sé, pero como quiera, hubo una tradición que nuestro amado Yeshua comunicó semejante a lo que hizo el maestro de justicia en las cuevas de Qumran, al menos en el pueblo que él dirigió, y que hubo también una guerra. Unos dicen que también fue muerto en la guerra contra el hombre inicuo, contra el sacerdote inicuo, que en este caso dicen que pudiera haber sido Jonatán el Jasmoneo o Simón el Jasmoneo. Entonces, amados, pues eso conecta realmente muy, ¿cómo le puedo decir? Muy cerca a la tradición. Ya no digamos el tiempo en que Yeshua vivió, sino en la tradición que fue comunicada por Yeshua y por los discípulos de Yeshua.
Así que más, bueno, estamos mirando las líneas que había en esos tiempos y lo que se ve, como vemos en la línea de de la línea celota, que vemos que Flavio Josefo, quien los acusa de ser los culpables de la destrucción de Jerusalén y de Judea, porque eran muy violentos. No parece un grupo compacto, ni actúan en los diferentes momentos y en las diversas zonas de todo semejante. Son una opción violenta e impaciente, contrarios a la pasividad farisea y a las políticas de aceptación del estatus de los saduceos. No aceptan el dominio de los goim sobre los judíos, porque vemos que Roma gobernaba en ese tiempo. Esperan un Mesías guerrero que los liberará del yugo extranjero y que llevará a que se cumpla la promesa del reino de Dios sobre la tierra. Entonces, dice, salen de las filas de los fariseos, de los doctrinales, no parecen diferenciarse. Quizás no sean más que una manifestación extremista del fariseísmo, de ahí que se desaparezcan de un modo tan abrupto tras el año 68, 70 y 74. O sea, vemos que por eso cuando llegaban con nuestro amado Yehoshua, pues muchos no lo aceptaron porque él querían un guerrero. Lo vimos también con el Rabí Akiva, que vemos que pues miraba a Bar Kokhba muy como lo vemos aquí, uno que fuera más violento y que quisiera sacar a los romanos de allí, o sea, extremistas, y por eso es que él le gustó para que fuera el Mashiach, porque pues era de esa manera como lo dicen aquí. Como daba lo que dicen aquí, que esperaban un Mesías guerrero que los liberara del yugo extranjero y que llevara a que se cumpliera la promesa del reino de Dios sobre la tierra, y así miraban a Bar Kokhba, pero no miraban a nuestro amado Yeshua de esa manera. Entonces por eso es que pues levantaron a ese hombre, y pues tanto desorden que hicieron, pues fue la causa por la cual Roma tuvo que rodear la ciudad de Jerusalén, porque no estaban ya obedeciendo las leyes, las reglas que había en esos tiempos, y los tuvieron que echar fuera a todos porque eran extremistas y revoltosos y de todo. Y ya vemos la muerte que tuvo el Rabí Akiva, muy fea. También Bar Kokhba, por causa de eso, y tuvieron que sacarlos a todos, y vino la destrucción del templo. Vamos a hacer una pausa musical, y en esta pausa pues no nada más va a ser musical, vamos a dar oportunidad a los demás Morim, que bueno, creo que es el Moré Rudos en realidad el que envió una participación, y después de eso volvemos nosotros con la segunda parte de esta serie, los Pesharim. Y bueno, en la segunda parte vamos a estar hablando la necesidad también de entender lo que es el Midrash de nuestros hermanos de Yehudá, y cómo podemos también comparar la forma de estudio que tenemos que hacer con los Pesharim, ¿verdad? Porque pues hay todavía mucha especulación de muchos, ¿no? De que los rollos fueron escritos no tan antiguos como se dice. Algunos académicos dicen que fueron hechos 200 años antes de la era común de nuestro amado Yeshua, o hasta 100 años antes, ¿verdad? Pero hay otros que dicen no, fue en el mismo periodo, porque la fecha no la tienen correcta. Inclusive no concuerdo mucho con la teoría de Barbara Withering, que ella escribe muchas, ¿cómo le puedo decir? Interpretaciones, pero que niega muchas cosas de milagros y de el nacimiento virginal de Yeshua y todo, pero la forma que ella quiere aplicar los Pesharim, dice que en realidad el maestro de justicia sí es Yeshua, ¿verdad? Entonces dice que los escritos están datados equivocadamente, y que fue en el tiempo de Yeshua que se hicieron. Ahora, yo hacía una conexión. Recuerde, porque aquel hombre, cuando le dice Yeshua, vas a encontrar un hombre llevando una ¿cómo se dice? Tinaja un cántaro. Un cántaro. Dice, y síguelo, y entonces pregúntale, ¿dónde va a celebrar la Pesaj? Si ya tienes el lugar preparado para que el maestro celebre la Pesaj con nosotros, ¿sí? Y bueno, eso, no sé, yo decía,
porque también se le conocía como el maestro de justicia al líder que, oiga bien, pero hay algo diferencia, vamos a estar viendo las diferencias entre lo que es el líder, que es el maestro de justicia, que mandó realmente, tomó en exilio a más o menos 50 sadoquitas y se los llevó a vivir en el lugar que era la fortaleza, una fortaleza israelí que ya había quedado abandonada, la reconstruyeron y como les dije anteriormente, ahí se confraternizaban y todo. Pero de ahí hubo esa guerra que al final pues el sacerdote impío, obviamente si era Jonatán o Simón el Hasmoniano, estaba ya comprado por el gobierno romano y mucho de lo que ellos describen es de que este sacerdote impío se dejó llevar por las riquezas y por contradecir la Torá y por adoptar el calendario lunar. Que era enseñado por los ángeles caídos, los vigilantes, pues, como le llaman en inglés, the watchers, los vigilantes. Entonces, pues es tremendo, ¿verdad? Porque vemos una guerra, por eso el escrito, los hijos de la luz contra los hijos de la tinieblas, pero no crea que era nada más una guerra así como la nuestra ahorita, espiritual, sino que era guerra que estaban haciendo y que al final pues terminaron muertos realmente. Pero ahí se dan guerras y fuertes, ¿no? Y de repente vemos prohibiciones a semejanza de las prohibiciones que los ortodoxos tenían. O sea, era la mezcla que había. Por eso mucha gente no alcanza a identificar quiénes son quiénes, ¿verdad? Porque le adjudican estas reglas duras, como por ejemplo, si mencionabas el bendito nombre de Jehová, te apedreaban, te mataban. Ahí es lo que dice una carta de la comunidad de las cuevas de Qumran, y algunos le llaman de la comunidad de Senia, que puede ser de la parte de los boetusianos o que todavía tenían reglas de los ortodoxos que la estaban introduciendo, ¿verdad? Y que realmente, pues, ¿qué pasó con los originales levitas? Pues probablemente la mayoría de ellos murieron, ¿verdad? A manos de los romanos, a manos del sacerdote impío que estaba ligado con los romanos también. Así que retornamos entonces, amados, para hacer esta pausa y después del Moré Rudolph y vamos a estar compartiéndoles la segunda parte de esta serie. Bendiciones y sigámonos gozando en este Rosh Hodesh Sameach.